Bueno, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Sara. Un placer que estéis aquí con nosotros. Yo soy Benjamín Gómez, soy el presidente de la Asociación Española del Sector. Os doy las gracias por estar un sábado por la tarde, ¿vale? Que la mayoría de nosotros estamos eh, descansando, ¿vale? Y que queráis gastar un tiempo con nosotros. Así que, bueno, te querría presentar. Eres doctora en genética y fundadora de CONGEN, de Consejo Genético. Sois de Granada, y bienvenidos a esta gran familia que formamos la asociación. Y espero que entre todos nos ayudemos, ¿no? Y formemos una gran familia, que es lo que estamos haciendo a nivel multidisciplinar y a nivel de familia. Entonces, bueno, pues bienvenidos y espero que a todos nos guste la charla, que seguro que sí. Y luego habrá un tiempo de ruegos y preguntas comedido en el que, pues, tanto padres, madres como familiares y afectados te harán preguntas a ti y a tu socia sobre distintos temas relacionados con el síndrome de Klinefelter y su asesoramiento. ¿Vale? Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Vale? Bienvenidas. Ujú. Bueno, pues gracias a vosotros. La verdad es que en primer lugar yo quería agradeceros pues eso, que contaréis con nosotros, que hayáis tenido tantas ganas de que nos involucremos, porque para nosotros eso pues siempre es bueno. Y bueno, pues vamos a ver, esperemos que sea la charla informativa para Seguro. todos y que os guste. Bueno, Vale, nos quitamos el vídeo todos, ¿vale? Vale. Bueno, sí, todos. bueno, yo creo que lo tengo encendido, ¿verdad? Y no, vosotras tenéis que dejarlo encendido. Vale, yo es que como no me veo, pues no sé si lo tengo, pero entiendo que sí, ¿no? Vale. ¿Me escucháis bien, no? Sí. Bueno, pues este es un poco el contenido de mi charla, lo que yo quería hoy presentaros. En primer lugar, quería hablaros de qué es el asesoramiento genético, porque no sé si, bueno, es una profesión un poco novedosa aquí en España y no sé hasta qué punto la habéis escuchado, sabéis de qué trata. Y luego, bueno, hablar un poco del síndrome de Klinefelter, pero desde el punto de vista de la genética, que sé que seguro que sabéis mucho más que yo en cuanto a sintomatología, etcétera, pero bueno, quiero contaros algunas cositas de genética por si puedo aportar algo nuevo. Y luego, pues quiero terminar hablando un poco de cómo podemos enfocar el asesoramiento genético para, bueno, pues este colectivo. Bien, vamos a empezar con las 5 preguntas típicas del periodismo, del qué, quién, cómo, cuándo y cómo. ¿Qué es el asesoramiento genético? Es un proceso en el que principalmente el objetivo es ayudar, pero no ayudar a pacientes solamente, sino a personas, ¿vale? Porque es una profesión en la que implicamos no solo al paciente, sino a todos los miembros de la familia que quieran estar involucrados y les ayudamos a comprender y adaptarse, sobre todo a las implicaciones que hay médicas, psicológicas y familiares que se pueden derivar de una enfermedad genética, ¿vale? Así como modo de resumen. ¿Quién realiza este tipo de profesión? Bueno, aquí en España, quien puede y quien tiene el conocimiento para hacerlo, porque realmente no es una profesión regulada todavía. Somos el único país desarrollado que no tiene la profesión como tal bien establecida, pero los asesores genéticos, que sí que existen en otros países, son considerados profesionales sanitarios y no tienen por qué venir de una carrera concreta, pueden ser desde médicos, biólogos, farmacéuticos, incluso enfermeros, pero sí que es verdad que tienen una formación muy específica, muy especializada en genética, ya sea un mínimo de nivel de máster o incluso pues, con doctorado y otros cursos complementarios. Y sobre todo tienen experiencia en áreas de medicina genética o ya medicina genómica y asesoramiento. Y lo que pretenden es ofrecer una ayuda, como he dicho antes, que sea personalizada, individualizada para cada individuo, ya sea un afectado o un familiar, sobre la salud genética y las implicaciones de la genética en su salud. Entonces, ¿cómo realizamos esto los asesores? Bueno, hacemos muchas cosas, pero sobre todo nos gusta estudiar las historias familiares y las historias médicas porque da mucha idea de si una enfermedad puede ser hereditaria o no, genética o no. Y bueno, evaluamos riesgos de transmitir enfermedades o de sufrirlas, bien en el presente o bien en el futuro. También verificamos diagnósticos. El diagnóstico lo hace un médico, pero a través de un test genético podemos confirmar ese diagnóstico y hacer un diagnóstico genético. Y bueno, ayudamos a comprender los resultados de un test, realizamos test genéticos, explicamos qué quiere decir ese resultado, qué implicaciones tiene tanto para el paciente como para la familia un resultado. Y bueno, también nos gusta, dentro de ese proceso de ayudar, lo que hacemos es proporcionar herramientas, damos recursos y todo tipo de ayuda para que los individuos puedan tomar decisiones informadas y sabiendo qué quieren decir pues, sus resultados genéticos.
¿Cuándo? Bueno, en principio el asesoramiento genético habría que hacerlo siempre antes de un test genético, debería de ser obligatorio, y después de un test genético. Antes del test, lo que deberíamos de hacer es explicar, aparte de estudiar un poco la historia familiar, explicar qué consecuencias tiene el test, qué fortalezas y debilidades tiene, etcétera. Pero en principio, antes y después. ¿Pero en qué momento de la vida? Bueno, pues en cualquier momento de la vida, desde cuando estemos planificando, por ejemplo, un embarazo o teniendo problemas de infertilidad, etcétera, se puede visitar un asesor genético. También, una vez que se haya iniciado la familia, cuando haya un niño con algún problema, alguna enfermedad, se puede visitar un asesor genético. Eh, a día de hoy es muy raro que no nos vayan a hacer un test genético para algo en el hospital, porque pues, nos pueden estudiar si tenemos cierto riesgo de tener cáncer, nos hacen un test genético, etcétera, y tenemos dudas sobre esos resultados, no entendemos esos resultados, pues también sería necesario visitar a un asesor. También podemos estar preocupados por si tenemos un riesgo más elevado de tener algún tipo de enfermedad, como sea cáncer u otras enfermedades hereditarias como las cardiovasculares. Y también la genética aquí nos puede ayudar un poco. Y bueno, también está lo que ahora conocemos como farmacogenética, que es cómo nosotros respondemos a distintos fármacos en función de nuestra genética realmente. Entonces, pues en estos casos también se puede visitar un asesor genético. ¿Y por qué? Aparte de que haga falta ayuda, pero ¿por qué hay que visitar un asesor? Bueno, yo antes cuando hablaba del asesoramiento genético decía que, bueno, que la genética es la medicina del futuro, ya no, ya es del presente, y realmente la medicina que se llama individualizada, porque si entendemos el ADN, que es lo que nos hace ser como somos de cada paciente, de cada individuo, pues vamos a poder darle un tratamiento más personalizado y, bueno, pues más individualizado. Y claro, el problema es que hoy día cada vez hay más tipos de test genéticos, está aumentando muchísimo, cada uno con sus, como he dicho antes, fortalezas y debilidades, y hay que entenderlo. Y ya no solo hay que entender qué tipo de test, sino cómo se analiza ese test. Ahora, la bioinformática, el análisis informático de esta cantidad tan ingente de información ha aumentado muchísimo y eso no lo entendemos bien, porque realmente los resultados de los test son complejos, no es un sí o un no, siempre hay ciertos matices y hay que entender las debilidades de los test porque hay veces que un resultado pues, puede ser confuso y son difíciles de entender. Entonces, en todos estos casos hace falta ayuda y soporte pues, para entender esos resultados, ¿no? Y obviamente los resultados no son de una persona solo porque compartimos la herencia con nuestra familia. Entonces va a haber una serie de implicaciones familiares con una serie de dilemas bueno, éticos y morales de se lo cuento o no se lo cuento, tiene que saberlo o no tiene que saberlo, el riesgo que tiene. Entonces, para todas estas cosas y muchas más, pues estamos aquí, ¿no? Y, uy, bien, bueno, he hablado un poquito de mí, quería, antes de hablar de lo que hacemos realmente en Congen y de la empresa, quería presentar un poco mi historia laboral o formativa, pues para que sepáis lo que soy. Yo soy bióloga, ¿vale? Yo no soy médico, obviamente no puedo hacer un diagnóstico, pero sí que estoy muy especializada en genética. Yo ya me formé, hice un máster en genética, en la especialidad biosanitaria en el 2011, también me formé en enfermedades raras metabólicas, en consejo genético, y me fui, estuve 4 años en Inglaterra, en 2016 pues acabé mi tesis. Y bueno, mi tesis fue en cáncer de colon hereditario, pero bueno, trabajé con la unidad de consejo genético de 2 hospitales allí y me picó el gusanillo del asesoramiento genético. Pensé que ayudar a la gente a entender cosas que eran complejas, que a mí también me costaba trabajo entender, pues era un trabajo bonito. Y de hecho allí, pues bueno, trabajé mucho con divulgación científica y me di cuenta, pues bueno, que era una profesión pues bonita. Y me formé allí, me diplomé también en Genetic Counseling, que es asesoramiento genético, y fue cuando pensé, digo, bueno, vamos a intentar trabajar de esto en España. Pero claro, en España, como he dicho, no es una profesión regulada en absoluto. Se hace consejo genético en algunos hospitales, pero bueno, es un poco al azar, no todas las unidades pues tienen un genetista real. Y bueno, entonces decidí montar la empresa a la vez de forma simultánea que conseguí un trabajo de investigadora, que es donde, como decía Benjamín, trabajamos en biopsia líquida en el Centro Genio aquí en Granada y bueno, de clase también. Y bueno, realmente los asesores genéticos nos tenemos que estar formando continuamente, porque la genética ahora mismo es un campo que está en continua evolución, todos los días salen cosas nuevas y no se puede dejar de aprender. El año pasado acabé
un experto en medicina genómica y hay que seguir formándose, hay que seguir haciendo pues esto, formación y estando al día, porque realmente es muy difícil controlar todas las técnicas nuevas que salen. Bueno, pues con Gen, que es la empresa que fundé en 2016, queríamos que fuera una empresa de servicio para particulares y para especialistas, porque hay hospitales en los que no hay esa unidad de consejo y realmente los especialistas tienen que pedir un test genético y no saben cuál es mejor, cuál es peor, y pues normalmente van al laboratorio que más rápido le ha vendido o más barato le ha vendido la prueba y no siempre quizás es la mejor prueba. Entonces, pues queríamos por ese lado a especialistas y también a particulares, porque obviamente hay mucha gente que pues tiene resultados de un test genético y no lo acaba de entender, no sabe qué implicaciones tiene, etc. Tenemos principalmente 3 áreas, una que es un poco enfocada a todas las especialidades médicas, es decir, diagnóstico genético, y luego tenemos una genética reproductiva y una proactiva. En cuanto al área de diagnóstico genético, tocamos todas las áreas sanitarias, es decir, dependiendo de la sintomatología del paciente, recomendamos un test genético u otro, desde paneles de genes, arrays, cariotipos, también hacemos exomas, genomas completos y bueno, pues dependiendo de la complejidad de la enfermedad, pues recomendamos un test u otro. En cuanto a genética reproductiva, pues tratamos tanto del antes del embarazo, es decir, todo el tema de la planificación, estudios preconcepcionales para estudiar el riesgo de heredar alguna enfermedad genética, también estudios de fertilidad o infertilidad y bueno, luego una vez que se produce un embarazo, ya sea de forma natural o asistida, por reproducción asistida, pues hacemos test genéticos prenatales, pueden ser invasivos o no invasivos, y también pues, postnatales si fuera necesario. Y luego tenemos esta nueva área de genética proactiva porque, bueno, aunque no sea una genética muy médica y que en principio pues no nos gustaba incorporar porque no es tan seria, por así decirlo, es una genética que está aumentando muchísimo al consumidor. Es decir, son un tipo de test que tú puedes comprar en Amazon, ¿vale? Son test genéticos que te puedes hacer si estás sano, simplemente para saber si tienes más riesgo de cáncer o te sienta mejor un alimento u otro. Y realmente este tipo de test no todos son igual de válidos y es importante saber pues, qué compras, qué resultados te dan y a quién le vendes tu información. Entonces pensamos que en este caso también es muy importante que se hagan de mano de un asesor genético que puede por lo menos pues, presentar la información y daros esa información para que decidáis si queréis o no ese tipo de test. Y bueno, ya vamos a meternos un poco en tarea en el tema del síndrome de Klinefelter y de la genética. Bueno, seguro que os han contado un poco esto muchas veces, pero a modo de breve resumen, pues sabéis que el ADN es la información genética y es lo que hace que seamos como somos. Y todas las células de nuestro cuerpo en su interior tienen un núcleo que es donde se encuentra nuestro ADN, nuestra información genética. Y el ADN se encuentra, para que coja dentro de ese núcleo, muy condensado en forma de estos cromosomas que tienen aquí la forma de X, pero si estiramos un cromosoma mucho, pues nos encontramos con esta molécula que está formado simplemente por 4 letras que se emparejan de 2 en 2 y una secuencia muy concreta de letras en un orden muy establecido es lo que conocemos como gen y da la información necesaria para producir una proteína. Y esta proteína pues tiene una función en el cuerpo. Es decir, pues por ejemplo, la proteína que hace que seamos rubios o que seamos morenos, por poneros un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues sabiendo esto, nos vamos a centrar para el síndrome de Klinefelter, en este caso, en los cromosomas, que no olvidéis que es una cadena de ADN muy larga, con muchos genes y que está condensada. En el núcleo de todas las células de un humano se encuentran 22 pares de cromosomas que llamamos autosomas y un par de cromosomas sexuales. La mitad de ellos vienen de un progenitor, de la madre, y la otra mitad del otro progenitor. Y respecto a los cromosomas sexuales, que son los que nos interesan ahora mismo, pues tendríamos 2 cromosomas X en el caso del sexo femenino y un cromosoma X y un cromosoma Y en el caso del masculino. Bien, lo otro era un modo de resumen, de esquema. Esto es como realmente se ve un cariotipo
en el laboratorio, ¿vale? Este sería el cariotipo masculino y este sería el cariotipo femenino, un 46XY o un 46XX. Bien, ¿cómo llegamos a ese cariotipo? Bueno, pues la meiosis es el proceso por el que se forman los espermatozoides y los óvulos. Y para que se transmita la información genética de padre a hijo es necesario que el ADN se divida. Eso ocurre por la meiosis y como veis aquí, pues tenemos una célula reproductora primordial que tiene un ADN que se duplica, tenemos aquí los cromosomas copiados y tenemos dos fases. En una primera se divide un cromosoma a cada una de las células hijas y en una segunda parte se vuelve a dividir el material genético. Y de este modo tenemos los gametos, ya sean el esperma o el óvulo, con la mitad de ADN. Y esto es fundamental porque es necesaria esa mitad para que juntando la mitad del espermatozoide con la mitad del óvulo tengamos justamente los 23 pares de cromosomas que hacen a un humano estándar. Vale, pues aquí teníamos un ejemplo de una meiosis habitual en la que una célula primordial nos da un esperma con una copia, pero hay veces que puede ocurrir un error. Y este error lo conocemos como no disyunción. Una no disyunción es que no se han separado correctamente y como veis, pues en vez de ir una copia a cada una de las células, las dos copias van a una de las células. Esto puede ocurrir tanto en la primera meiosis como en la segunda. Y puede ocurrir tanto en la línea femenina como en la línea masculina. Es decir, puede ocurrir tanto en la formación de esperma como en la formación de un óvulo. Pero en cualquier caso nos encontramos a la hora de la fecundación con un gameto, en este caso el esperma, que lleva la copia correcta, y con un óvulo que no lleva la copia correcta. Entonces nos encontraríamos con la opción de que este que tiene 1 se junte con el que tiene 2 y tendríamos una trisomía, o que el que tiene 1 se junte con el óvulo vacío y tendríamos una monosomía. En cualquier caso, esto se llama aneuploidía, es decir, un número diferente de cromosomas, y para el caso que nos ocupa ahora, que es el de Klinefelter, pues bueno, sería una trisomía. Este sería pues el esquema de un cariotipo, como ya sabéis, de Klinefelter, en el que tendríamos 2 cromosomas X y solamente un cromosoma Y. Este sería el cariotipo estándar en el 80 o 90% de los pacientes con Klinefelter y sería, bueno, 47XXY. Pero hay entre un 10 y un 20% que tienen otros muchos tipos de aneuploidías. Podríamos tener 2, 3, 4 cromosomas X de más, o incluso podríamos tener un 46XX, que a priori sería una mujer, pero que si lleva el el gen SRY sería un Klinefelter, o también podríamos tener este caso que es lo que llamamos mosaicismo. Y ahora os voy a contar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, si os fijáis, esta es una foto del cromosoma Y, chiquitito, y del cromosoma X aquí al lado. Voy a hablar del cromosoma Y, que es un cromosoma muy pequeñito, pero que, bueno, es importante que conozcamos su estructura. Principalmente tiene 3 tipos de genes, unos que son los que están aquí en rojo, que son compartidos con el cromosoma X, es decir, son idénticos, son los mismos. Luego tenemos todos los que están en azul, que son similares al cromosoma X, no son exactamente los mismos, pero luego tenemos unos que son únicos, entre ellos está el gen SRY. Este gen es el principal responsable del sexo masculino, ¿vale? Es el que determina la formación de los testículos, a partir de ahí la producción de testosterona, y es la que desencadena todo el desarrollo sexual masculino. Y eso es importante que lo entendamos, por lo que he dicho antes. Hay personas que tienen un cariotipo 46XX, es decir, 2 cromosomas X, pero que llevan este gen solo y únicamente, no tienen necesidad de tener el cromosoma Y, y sin embargo, como han producido un testículo y tienen altos niveles de testosterona, serían considerados un Klinefelter. Vale. Ahora vamos a hablar un poco del mosaicismo y quiero hablaros principalmente de 2 conceptos. El primero es el de la compensación de dosis, porque claro, hemos visto que el cariotipo femenino tiene 2 cromosomas X y que realmente el cromosoma Y no tiene tanta información, por así decirlo, importante. Entonces, ¿por qué es malo tener 2 cromosomas X? ¿Por qué todos los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen tanta afectación? ¿Por qué tienen esa afectación en comparación con una mujer que también tiene 2 cromosomas X? Bueno, pues lo vais a entender, pienso, con
con la foto de mi gata, esta es mi gata, y puedo deciros que es una gata, y no sé si alguien lo sabe, pero cuando veáis alguna vez una gata que tiene colores naranja y negro, podéis decir a ciencia cierta que es gata en femenino y no gato. ¿Y por qué? Bueno, pues esto se debe a la inactivación del cromosoma X. En las mujeres o en el sexo femenino, los dos cromosomas X no pueden estar funcionales todo el tiempo, porque tendríamos el doble de cantidad. Entonces, lo que ocurre es que de forma aleatoria uno de esos cromosomas se inactiva. Y se inactiva de forma aleatoria en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, en los gatos, el color del pelaje naranja o negro está justamente en el cromosoma X. Entonces, los gatos machos pueden ser o naranjas o negros, pero nunca pueden ser de dos colores, porque solo tienen un cromosoma X. Pero las gatas tienen dos cromosomas X y de forma aleatoria, uno de los cromosomas que expresa el color naranja va a estar inactivado y por lo tanto se expresaría el color negro, o al revés, el cromosoma que expresa el color negro estaría inactivado y se expresaría el color naranja. Bueno, pues eso nos ocurre también a las mujeres y por eso se dice que las mujeres somos mosaicos, porque no todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo cromosoma X. Pero es que a los pacientes con Klinefelter les pasa exactamente igual, porque también tienen dos cromosomas y no pueden tener esa doble dosis. Entonces, uno de los cromosomas de forma aleatoria se le inactiva. Y de hecho parece ser que, bueno, dependiendo de qué cromosoma se inactive, los síntomas pueden ser un poco diferentes. Y en algunos pacientes puede haber una tendencia a que preferencialmente se inactive uno de los cromosomas y no el otro. Y luego, por otro lado, con respecto al mosaicismo cromosómico, antes os he dicho que también hay pacientes que tienen un cariotipo mixto en el que tienen células con XX, que sería femenino, o con el 47XXI. Bueno, pues en estos pacientes que también llamamos mosaicos, lo que ocurre es que en las primeras etapas del desarrollo puede que alguno de estos cromosomas X extra se pierda mientras las células se están dividiendo. Y si esto ocurre, pues vamos a tener unas células con un cariotipo femenino, XX, y otras células con un cariotipo de tipo Klinefelter. Entonces, dependiendo de en qué momento del desarrollo del feto ocurra esta pérdida de ese cromosoma extra, pues tendremos un nivel de mosaicismo más alto en el que la mayoría de las células son XX y la afectación pues será menor. Podemos tener un nivel de mosaicismo bastante bajo en el que muy pocas células tengan el cariotipo XX y la mayoría tengan el cariotipo de tipo Klinefelter, la afectación va a ser mucho mayor. Y luego podemos tener toda una escala de grises intermedia, 50% mosaicismo, incluso entre 25, 30 o incluso un 70, en el que obviamente la sintomatología va a ser muy diferente y pueden tener mayor o menor afectación. Y bueno, con respecto a cómo podemos abordar el asesoramiento genético para pacientes de Klinefelter, podemos enfocarlo desde dos puntos de vista. Podemos centrarnos en la parte de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad genética, que tiene una carga genética, podemos intentar explicarles según qué cosas solo desde el punto de vista de la enfermedad, pero también son personas, y vosotros sois pacientes, que lleváis una vida perfectamente normal, con sus cosas, pero podemos enfocarlo desde el punto de vista de, oye, tengo otras preocupaciones, tengo otras inquietudes y me interesan otra serie de cosas que también están relacionadas con la genética, no necesariamente con mi enfermedad. Entonces, bueno, voy a dar un poco unas pinceladas de cada una de ellas. De nuevo, repito un poco lo que hacemos con respecto a prevención y planificación familiar. Aquí lo primero que hay que pensar es que obviamente en el síndrome de Klinefelter una de las sintomatologías es la esterilidad, que ocurre en una frecuencia muy alta en la mayoría de los pacientes, pero sí que es cierto que no en todos los pacientes ocurre igual, que aquí el mosaicismo está muy implicado, que si no todas las células tienen ese cariotipo, podríamos estar hablando de una cierta fertilidad y me imagino que os consta y que sabéis que hay técnicas de reproducción asistida en las que, bueno, directamente se busca qué zona testicular produce el esperma que sí que es fértil y se puede realizar una fecundación in vitro. Entonces, bueno, pues en estos casos habría que explicarle a los pacientes cómo se hace, habría que estudiar bien qué tipo de Klinefelter y es muy importante que no
resumamos que un Klinefelter es simplemente un XXI, que sí, la mayoría, pero habrá que ver qué grado de afectación, porque no todo el mundo es igual y obviamente la sintomatología pues, va a ser diferente. Y bueno, aquí también es muy importante la interrupción del embarazo, porque hay un porcentaje muy alto, en torno a un 70%, de pacientes que bueno, pues durante el embarazo reciben una prueba genética que les dice pues, que tienen una trisomía, un síndrome de Klinefelter, un Down, etcétera, y que interrumpen el embarazo sin realmente quizás haber recibido un asesoramiento genético pues, propiamente dicho. Porque bueno, vosotros pues, lleváis una vida sana y me imagino que no os hubiera gustado que se hubiera interrumpido el embarazo en vuestro caso. Y es una pena en algunos casos, pues eso, que gente tome decisiones, los padres tomen decisiones en un momento de mucha presión, en la que a lo mejor la información no les llega de forma correcta. Hoy día lo buscamos todo por internet y hay veces que la información puede ser muy catastrófica y bueno, pues en estos casos es importante pues que se dé la información lo más directa posible y bueno, para que podáis tomar decisiones pues informadas realmente. Y luego no hay que olvidar que aparte del síndrome de Klinefelter hay otras muchas enfermedades que sí son genéticas y hereditarias. El síndrome de Klinefelter, aunque es genético, no es hereditario. Un paciente con Klinefelter no tiene por qué tener un hijo con Klinefelter, ¿vale? Pero sí que hay otras enfermedades que igual pasan desapercibidas y que sin embargo sí que están en la familia, pues, no sé, una fibrosis quística, por ejemplo, que se hereda de forma recesiva y que bueno, los padres pueden estar sanos, pero tener un cierto riesgo de desarrollar esa enfermedad. Entonces, bueno, pues estudiar todos esos riesgos y que una vez que se planifique la familia, pues se tomen las decisiones pues con esa información en la mochila, pues siempre ayuda y reafirma a los pacientes. Luego, la detección temprana en Klinefelter es muy importante. Me imagino que vosotros sabéis que en la mayoría de los casos se detecta a posteriori, después de la pubertad, sobre todo cuando se está estudiando pues, temas de infertilidad, ¿no? Y realmente esto es un problema porque cuanto antes lo detectemos, antes se puede dar el tratamiento y se pueden evitar pues, muchísimos problemas pues, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, etcétera. Entonces, pues bueno, en cualquier momento que haya una duda, que surja una duda en un niño pequeño o cuando esté empezando el preadolescente, hacer un test genético y darle un cierto asesoramiento para que entienda si es que el diagnóstico es positivo, pues bueno, qué implicaciones va a tener, cómo va a poder llevar a cabo su vida, qué tipo de precauciones va a tener que tener, pues es importante. Y luego, obviamente, confirmar el diagnóstico, porque sí, hay una sintomatología que es bastante clara, que cuando la ve un médico puede diagnosticar claramente, pues, no sé, ginecomastia o genitales más pequeños, hipogonadismo, etcétera. Una serie de características que son muy obvias y que se puede diagnosticar Klinefelter, pero, como he explicado antes, a nivel genético puede ser bastante heterogéneo. Y claro, es fundamental que sepamos cuál es la implicación genética, si somos 100% XX o si tenemos un mosaicismo, si tenemos más de un cromosoma X o más de 2, más de 3, etcétera. Y si tenemos alguna otra afectación genética además del Klinefelter. Porque no hay que olvidar que los pacientes con Klinefelter tienen una serie de comorbilidades, ¿vale? Hay un riesgo más elevado de una serie de enfermedades, problemas cardiovasculares, síndrome metabólico, etcétera, que tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. Pero tampoco hay que olvidar que estas enfermedades también muchas de ellas tienen una carga genética. Por ejemplo, el cáncer de mama, hay un pequeño porcentaje pues que es hereditario y que personas que portan ciertos genes o ciertas mutaciones en esos genes tienen un riesgo bastante más elevado. Habría que descartar esto pues para saber qué tipo de riesgo tenemos en cada caso. Habrá pacientes que simplemente tengan un riesgo ligeramente superior por ser Klinefelter, pero habrá otros pacientes que lo tengan bastante más aumentado porque además de ser Klinefelter, pues tienen otros riesgos intrínsecos que vienen de la familia, ¿vale? Entonces, atajar esas comorbilidades a través de la genética también puede ayudar y bueno, pues también nos puede reafirmar en que hay que hacer algún tipo de tratamiento preventivo, un seguimiento mucho más cercano, pues, etcétera.
Y luego, pues como he dicho antes, también se puede enfocar el asesoramiento genético desde la parte más bonita que yo pienso de la genética, ¿no? La genética, he empezado antes diciendo que es la información que dice, pues bueno, lo que somos y cómo somos y por qué somos así. Y por qué nos sientan bien ciertas verduras y por qué nos sienta mal según qué carne. Entonces, pues bueno, hay muchísimos test de los que hemos hablado antes de proactivos que dicen, pues bueno, qué tipo de alimentos procesamos mejor, qué metabolizamos peor, qué tipo de vitamina tenemos déficit y no adquirimos bien con la dieta y es necesario tomar según qué aporte nutricional, qué tipo de, bueno, pues de deportes, de actividades nos vienen bien, porque a lo mejor metabolizamos, bueno, el deporte aeróbico nos sienta mejor o nos sienta peor. También qué tipo de fármacos metabolizamos más rápido o más lento, porque bueno, hay gente que se toma el ibuprofeno en caja entera y no le hace efecto prácticamente, y hay gente que se toma uno y ya le dura para un mes el efecto. Bueno, pues son también cosas que al final de forma indirecta las dicta nuestra genética. Y con respecto a la genética predictiva, pues como he dicho, hay muchas enfermedades que son hereditarias y debidas a la genética y que obviamente nuestro estilo de vida tiene una gran influencia, como son en el cáncer o enfermedades como las cardiovasculares, pero tienen una carga genética y conocer esa carga genética es importante porque bueno, nos puede ayudar a tomar decisiones o bien profilácticas o bien pues bueno, preventivas de cambiar un poco el estilo de vida, etcétera. Y como he dicho antes, para mí es fundamental. Últimamente el mercado están saliendo cada día más test genéticos directos al consumidor. Aquí en España están llegando un poco con cuentagotas, ¿no? Pero en Estados Unidos lleva muchísimo tiempo, en Inglaterra también. Y bueno, pues son test genéticos que puedes comprar hoy día en Amazon y son baratos. Y es fundamental que se entienda qué se va a hacer con esa información genética. En otros países en los que bueno, el asesoramiento genético está un poco más avanzado, existen incluso legislaciones en cuanto a privacidad de datos, porque la genética dice exactamente lo que somos y el riesgo que tenemos. Y esa información es nuestra y no queremos que la tenga una compañía de seguros, ¿vale? Para cobrarnos el seguro de vida más caro. Entonces, bueno, es importante saber quién maneja esos datos, cómo se manejan esos datos, cómo se almacenan y obviamente qué información te puede dar un test genético y qué información no te la puede dar. Porque obviamente para vender los laboratorios dicen de todo, ¿no? Pero bueno, la genética está evolucionando muchísimo. A día de hoy os puedo decir que desconocemos muchísimo más de lo que sabemos. Quizás esa es la parte bonita, que siempre nos podemos, bueno, pues estar aprendiendo cosas nuevas. Y realmente la genética hoy día, a día de hoy, nos da todas las respuestas, para nada. Sí queda mucha, pero tenemos que saber qué queremos preguntarnos cuando nos hacemos un test genético y si ese test es el adecuado para responder esa pregunta. Entonces, bueno, pues hay muchísima gente que tiene dudas y que pues, le interesan este tipo de test, les parecen curiosos, no sé, quiero saber si tengo ancestros, pues no sé, asiáticos o africanos. Vale, ¿qué información me da este test? ¿Sirve o no sirve? Entonces, pues bueno, en este caso también pues el asesoramiento genético pues puede ayudar. Y bueno, realmente yo quería presentaros sobre todo lo que hacemos y lo que es el asesoramiento genético, no solo en mi empresa, pero en general. Lo que se hace es una escucha activa, ¿vale? Lo que intentamos es descubrir qué necesidades, qué inquietudes tiene pues la persona que tenemos enfrente, cómo podemos ayudarle, intentamos resolverle las dudas e intentamos educarle en lo que es la información genética, explicarle lo más fácil posible, pues eso, toda la información genética, o bien la de ellos, o bien pues, la que tengan que transmitir a sus familiares en el caso de que haya alguna enfermedad pues, familiar. Y obviamente pues colaboramos, ahora estamos colaborando con vosotros, colaboramos con otras asociaciones de pacientes. Queremos que se conozcan las enfermedades genéticas, las raras y las no tan raras, como en este caso. Y bueno, queremos poner un poco el dedo en la llaga de que es una profesión necesaria eh, porque la genética está en los hospitales y se está haciendo. Y desgraciadamente no hay tiempo suficiente para dedicarle a los pacientes para escucharlos y bueno, para saber qué necesitan y cómo la genética puede ayudarles. Porque la mayoría de las veces simplemente los pacientes necesitan que los escuchemos y les digamos, mira, no,
esta información es que no se te puede dar, porque la genética no llega, pero yo te tengo que explicar por qué no llega ahí. Y yo no te puedo dar un informe genético y decir, pues no se sabe si la mutación es buena o es mala, porque te vas a tu casa y no sabes qué hacer con esa información. Entonces, esa gente, después de un test genético, se va a su casa y tiene muchísimas dudas, tiene muchísimas preguntas y no sabe a dónde acudir. Y realmente un médico no tiene el tiempo necesario para dedicarle a ese paciente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos en la empresa y realmente os agradezco muchísimo que nos hayáis dado la oportunidad de presentar un poco el trabajo, porque pienso que en foros como estos, espero que os hayan surgido dudas y que tengáis dudas, porque realmente lo que a nosotros nos enriquece también es escuchar qué necesidades tenéis para poder nosotros, hacer cosas. Nosotros hacemos investigación también y publicamos artículos y hacemos revisiones, pues bueno, en la literatura. Entonces, es fundamental que sepamos cómo la genética puede ayudaros y qué necesitáis de esa información genética para que podamos transmitiros, pues bueno, pues esa información de la forma más fácil posible y útil, porque lo que queremos es que entendáis la genética y bueno, las implicaciones que tiene. Entonces, pues bueno, quería daros las gracias y nada, con eso termino. Creo que ha sido breve, pero tampoco quería extenderme mucho. Bueno, si tenéis alguna duda, no sé si habrá pregunta. Carmen, Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. A mí me ha parecido súper interesante, la verdad que muchísimas gracias. Quería también que comentaras, porque nosotros hemos firmado un acuerdo a nivel asociación contigo, qué tipo sí, de beneficios respecto del resto de la población tenemos los asociados y familias en la asociación, ¿vale? sí, Eso por un lado. Y por otro, tengo ya bastantes preguntas que te tengo que hacer, ¿vale? Que vale, contéis ya. estupendo. Pues sí, bueno, hablamos con Benjamín y la verdad es que le agradezco que haya querido firmar el convenio con nosotros. En el convenio lo que hacemos un poquito es tener unos precios especiales, unos descuentos para lo que nosotros hacemos, que son consultas de asesoramiento, tanto pre-test como post-test. Y bueno, pues como he dicho, los servicios que ofrecemos, aparte, estudiamos la historia familiar, etcétera, pero lo que tenéis un poco, pues un precio, un descuento, tanto en las consultas como en los test genéticos. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, pues voy a pasar a preguntas, ¿vale? Yo voy a llamar Ujú. por el nombre que se ponga en la cámara, ¿vale? Sí, Y vamos voy a a dejar empezar. de compartir y así os veo también a vosotros, que si no...